Bien, tiro al blanco aquí de nuevo con ustedes. La sociedad puertorriqueña ha sido en los últimos tiempos, en la historia reciente, una sociedad muy altamente colonizada. El estatus colonial ha tenido preeminencia y ha impactado de tal manera la población puertorriqueña que el independentismo ha sido una fuerza débil. Sin embargo, hay que decir que el estatus colonial de Puerto Rico y la gobernabilidad de Puerto Rico está en crisis. La colonización, en determinado momento, con algunos estatus privilegiados en la relación con el imperio, con Estados Unidos, le dio posibilidades de expansión a la economía y eso influyó en ese proceso de alienación de la sociedad, de gran parte de la sociedad. Pero eso hizo crisis, viene haciendo crisis desde hace algunos años. Y todo se agravó a raíz del huracán María, con unos efectos destructivos, un Puerto Rico con unas estructuras ya muy debilitadas. Y a eso se sumó el hecho de que la administración Trump trató con un desprecio supino al pueblo puertorriqueño. Esa mentalidad racista que desprecia los pueblos del mestizaje, del mulataje, de nuestra América, que ejerce desde el poder en Estados Unidos con mucha intensidad la discriminación racial, la xenofobia, con tintes neofascistas. Ha impactado en sentido inverso a la sociedad, porque mucha gente pensó en Puerto Rico que Estados Unidos, después del huracán, iba a jugar un papel relevante en la recuperación de Puerto Rico. Iba a inyectar la economía, y fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario y eso ha operado sobre la conciencia colectiva. A eso se suma que los grupos dominantes, como está pasando en todos los países del continente, las contadas familias que dominan la economía local junto con el poder transnacional, aliado al poder transnacional, ha sufrido del proceso de gangsterización, de corrupción extrema, de práctica de corrupción y de impunidad con mucha intensidad. Y eso se le ha agregado al tema del desprecio de los Estados Unidos frente a la tragedia social de Puerto Rico. Se ha agravado con la administración Rosselló, que es un descendiente de esas familias encumbradas, una especie de, más que troncito, un pompeíto, racista, xenófobo, y explotó el tema en una combinación de los dos factores: corrupción de su gabinete, de su gestión en grande, y al mismo tiempo expresiones de desprecio al pueblo boricua como pueblo mulato y especialmente a algunas de sus figuras en el campo del arte, de la cultura, el tema de los Twitter. Y el pueblo puertorriqueño estalló. Era una pradera a punto de ser incendiada y la chispa provocó niveles de movilización realmente espectaculares.
incluso pienso que superiores a las grandes movilizaciones de Marcha Verde, y con un contenido político más contundente, porque se está demandando la renuncia, el desplazamiento del gobernador Rosselló. Y el abanico de fuerza es un abanico muy amplio, muy grande. Fuera Rosselló, que se vaya el Riqui, es la consigna dominante de las grandes movilizaciones, que ahora entran en fase también de paralizaciones. Puerto Rico se coloca así, casi en el mismo nivel que Honduras, de sopetón, en términos de la demanda política de los movimientos multitudinarios. Como Honduras, como Haití, como Honduras. Lo que indica que la oleada de indignación, de rebeldía a nivel continental no se ha detenido. Que el proceso es un proceso irregular, con altas y bajas, a veces niveles medios, pero que el ciclo sigue abierto. Y dentro del ciclo se van produciendo olas. Olas, reflujo, olas, reflujo. Ahora en esos tres países está un pico alto. Lo de Honduras es verdaderamente extraordinario, porque en Honduras en los últimos años se han dado las movilizaciones, las paralizaciones, las rebeliones, la protesta más enérgica y más masiva que haya conocido país alguno, en términos también de la intensidad en el tiempo. Entonces estos son ejemplos estimulantes. Estimulantes para nuestro país, para nuestro pueblo, donde también se han estado dando esos movimientos. El despertar comenzó con lo de los Haití, se siguió con el tema de Loma Miranda, el tema del 4%, Marcha Verde. Marcha Verde vuelve a comenzar a elevarse. Y tiene que necesariamente profundizar su contenido político. Porque la demanda máxima fue el juicio a Danilo. Pero el tema está planteado en términos de la destitución, de la quiebra de un sistema de corrupción y de impunidad, de una institucionalidad forjada para eso, que es lo que está pasando también en los otros países. Es, si se quiere, un patrón de mafias en el poder, conectadas con las mafias transnacionales. Y Estados Unidos se mueve con sinuosidad, dependiendo naturalmente de lo que más le conviene en un momento determinado. Le han salido mal las cosas en Puerto Rico, sin lugar a dudas. El hecho de que un país bastante domesticado históricamente en los últimos 2 siglos, esté en esa condición indica mucho de lo que son las potencialidades del cambio en términos de la segunda independencia, del rescate de la soberanía y de las transformaciones sociales en el continente. Saludo y felicitaciones al pueblo boricua por su enérgica rebeldía, por su hermosa rebeldía en estos días de los hornos en nuestra América. Hacemos una pausa y volvemos con ustedes. Cuidado, cuidado.